¿Qué tal, muchachos? Vamos a comenzar a trabajar con el programa Access. Quedamos que Access es un programa que nos permite administrar bases de datos. ¿Ok? Esos apuntes ya los tienen en su cuaderno. Access es un programa que nos permite administrar bases de datos. ¿Y qué es una base de datos? Pues es un conjunto de información que está ordenada y relacionada entre sí. Ya les pedía yo algunos ejemplos de que crearan ustedes una pequeña base de datos, porque eh, es importante que sepan ustedes hacer esto, ya que siempre, bueno, en tarde o temprano en algún trabajo o ustedes mismos van a tener que aprender a manejar una base de datos, porque todas las empresas, todos los negocios, en todos lados donde ustedes se puedan desempeñar de manera profesional, pues se van a encontrar con una base de datos. Y Access es uno de los programas que comúnmente se utiliza para ello. Ahora, parte de lo que ya vieron ustedes también fue que en Access tenemos varios elementos. Hay varios elementos que se pueden utilizar o que se utilizan en una base de datos, como por ejemplo tablas, consultas, formularios, informes, macros, por ejemplo, módulos, pero cada uno de esos elementos pues se van creando sobre la marcha de acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo. Ajá. Parte importante o lo más importante que nosotros vamos a encontrar o vamos a tener en Access son las tablas. ¿Ok? Una vez que yo creo un archivo que voy a utilizar para mi base de datos, inmediatamente lo que debo de crear es una tabla. ¿Ok? Podríamos decir que las tablas son los elementos más importantes de Access, porque en las tablas es en donde se va a almacenar la información o donde yo voy a capturar la información que va a contener mi base de datos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetirlo, las tablas pueden considerarse el elemento más importante de Access o de una base de datos, porque en esas tablas es donde voy a capturar, donde voy a registrar y almacenar la información de mi base. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Access y vamos a crear una base de datos y una tabla para que veamos cómo se hace este procedimiento y ustedes vayan aprendiendo a manejar la información de una base de datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para entrar a Access o cómo le vamos a hacer? Ya sabemos que normalmente pues se encuentra en el escritorio, tal vez algún acceso directo, tal vez a lo mejor tienen ustedes un acceso aquí en la barra de tareas, o ya dependiendo de la diferente versión de programas que tengan ustedes, pues también lo van a poder buscar. Por ejemplo, aquí yo tengo Access. Ya sabemos que pues siempre en los menús vamos a encontrar los accesos directos, ¿ok? Ahora, a lo mejor tú me dices, no lo encuentro, porque sí, también puede ser que a lo mejor el acceso directo no esté a la vista, o tal vez me digas es que no lo tengo. La mejor forma en la que podemos nosotros saber si está instalado o no el programa, pues es escribiendo su archivo ejecutable en el cuadro. Como siempre lo hacemos, en el cuadro ejecutar, presionamos Windows R, y aquí en el cuadro ejecutar, lo que nosotros vamos a hacer es escribir el nombre del comando que me permite abrir Access. Si desde ahí no podemos abrir Access, entonces realmente no lo tienen y habría que instalarlo. ¿Ok? El comando para que nosotros entremos a Access es el siguiente. No importa si es mayúsculas o minúsculas. ms access. ms access. Ajá, con doble c y doble s al final. ¿Ok? No importa si es en mayúsculas o en minúsculas, ms access y le damos aceptar. Automáticamente se va a abrir Access. ¿Ok? La pantalla de bienvenida es muy similar a todo lo que ya conocemos en otros programas de Office, porque nos va a dar algunas alternativas para crear, por ejemplo, una base de datos en blanco, personalizar una base para una aplicación web. Ya nos muestra también algunas plantillas. Ya sabemos que la mayoría de los programas de Office trabaja con plantillas. En este caso, Access también tiene algunas plantillas disponibles, por ejemplo, para crear una lista de contactos, para crear una lista de alumnos, administrador de tareas, un inventario doméstico. Tiene algunas plantillas que a lo mejor nos podrían servir. Ajá. O también podemos aquí encontrar alguna opción para que nosotros busquemos. ¿Ok? Pero eso ya va a depender de lo que ustedes necesiten hacer. ¿Ok? Mantenimiento del vehículo, administración de eventos, etcétera. ¿Ok?
Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a crear una base de datos en blanco, porque necesitamos ver esto, fíjense bien. Le vamos a dar clic en base de datos del escritorio en blanco. Le damos clic y a diferencia de los demás programas de Office, aquí lo primero que nosotros debemos hacer es asignarle nombre al archivo. En la gran mayoría de los programas de Office, cuando nosotros le damos nuevo, inmediatamente nos mete a la presentación, al documento, a la hoja de cálculo, y ya después de que trabajamos un rato, pues ya le ponemos nombre. Aquí no, aquí es al revés. Antes de entrar al archivo, primero debo definir cuál es el nombre que le voy a poner y en dónde lo voy a guardar. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a poner un nombre. Ahorita en general, vamos a ponerle práctica 1. Ok. Práctica 1. Así le vamos a dejar. Y como ya vimos, la extensión de los archivos de Access o de las bases de datos de Access es ACCDB. ¿Qué significa ACC? Access Database. O en este caso Database. Access Database, base de datos de Access. Eso es lo que significa ACCDB. ¿Ok? Ahora, le vamos a decir en dónde lo vamos a guardar, porque ahorita ya le puse nombre, pero le voy a presionar este iconito para que yo pueda buscar una ubicación donde guardarlo. Yo ya tengo aquí una carpetita creada que se llama Access aquí en mis documentos. Ustedes van a determinar dónde los guardan. Le doy a aceptar y ya una vez que le dije el nombre de mi base, ya que le dije dónde lo voy a guardar, entonces ahora sí le voy a decir crear. Y ahora sí, ya me coloca en el entorno de Access, donde vamos a tener algunos menús, como lo que es el menú archivo, el menú inicio, crear, datos externos y herramientas de bases de datos, y pues en este caso lo que sería también la opción de campos. También está tabla y tenemos ayuda. Ok, muy bien. Ahora nosotros quedamos que aquí tenemos o que aquí vamos a poder almacenar nuestra información, y aquí por default me muestra una tabla. Una vez que yo ingreso a la base de datos, obviamente Access entiende que yo voy a empezar a almacenar información. Y también ya me da la opción de que yo pueda crear una tabla. Quedamos que la tabla es lo primero que nosotros vamos a crear, porque es el elemento más importante donde se va a almacenar información. Y ya por default automáticamente me muestra una tabla. Este es mi espacio de trabajo. Este va a ser mi panel de objetos. En la parte de abajo tengo unos botones para navegar y una barra de estado. ¿Ok? Ahora, esta tabla siempre la va a mostrar por default, pero la vamos a cerrar. Voy a dar clic derecho y voy a dar cerrar, porque quiero que ustedes vean de dónde se puede crear de manera más eficiente una tabla. Vamos aquí al menú crear y vamos a donde dice diseño de tabla. Hay otras opciones: crear una tabla de manera directa, diseño de tabla, pero yo les recomiendo que procuremos crear siempre nuestras tablas con esta opción que dice diseño de tabla. Esta va a ser más eficiente porque nosotros vamos a poder escoger todos los campos, o más bien escribir todos los campos y escoger el tipo de datos que vamos a manejar. Por ejemplo, le voy a dar clic ahorita en diseño de tabla. ¿Ok? Ahora, automáticamente me aparece esta opción, este espacio de trabajo donde yo voy a definir el campo, el tipo de datos y una descripción general. Fíjense bien, aquí es donde voy a escribir los campos. Ya les mostraba una imagen en donde los campos de una base de datos van a ser los que están en columnas. Es decir, ahorita voy a describir los campos que voy a utilizar. Yo les pedí que hicieran de tarea, les pedí que hicieran el listado o la base de datos de un directorio telefónico. Por ahí algunos se me confundieron, pero tenían que hacer la base de datos de un directorio telefónico de un manejo de calificaciones. Vamos a empezar con el directorio telefónico. ¿Qué es lo que normalmente nosotros ponemos o qué campos utilizamos en un directorio telefónico? Por ejemplo, utilizamos el nombre de la persona.
Ahora, fíjense bien, este es el primer nombre de campo que voy a utilizar. Ahora aquí me dice qué tipo de datos voy a utilizar o voy a capturar en ese campo. Por tipo de datos se refiere si va a ser texto, si va a ser números, si va a ser una fecha u hora, si vamos a manejar datos de dinero o moneda, si vamos a poner un hipervínculo. Tenemos diferente tipo de datos: texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, sí o no, etcétera. Ok, entonces yo tengo que indicarle a Access qué tipo de datos voy a manejar en este campo nombre. Ajá. En este caso puede ser texto corto o texto largo, cualquiera de los dos, pero nadie tiene un nombre tan grande como que para que fuera un texto largo. Fíjense bien, si yo le dejo texto corto, aquí abajo tengo las propiedades de ese tipo de datos: tamaño del campo, es decir, ahorita va a aceptar 255 caracteres. Nadie tiene un nombre de 255 caracteres, pero yo lo puedo modificar. Vamos a ponerle que sea un tamaño de campo de 50 caracteres, por ejemplo. ¿Ok? Ahorita solamente vamos a especificar esto. ¿Ok? Muy bien. El tamaño del campo de 50 caracteres. Ahora, aquí en descripción, yo le puedo poner una leyenda o mensaje que me va a mostrar en la parte inferior de Access para que a mí o a la persona que vaya a utilizar esta tabla le sirva de referencia, que ahorita realmente no hay mayor complejidad. Si dice nombre, pues implica que vamos a capturar el nombre de una persona. Pero si fuese otra información un poquito más compleja, entonces aquí nosotros podemos especificar qué tipo de datos se van a capturar. Vamos a ponerle: ingrese el nombre de su contacto o amigo, como le quieran poner, de su contacto. Entonces ya tenemos un primer campo. Segundo campo, normalmente ¿qué otro tipo de información capturamos en un directorio telefónico? Vamos a ponerle celular con mayúsculas, un teléfono. Vamos a generar un poquito teléfono. Aquí también nosotros vamos a determinar si va a ser texto, texto largo, número, fecha y hora, o moneda, lo que sea. ¿Ok? Lo vamos a seguir dejando como texto corto. Más adelante veremos por qué no es recomendable poner número en el teléfono. ¿Ok? Porque a veces nos puede dar algunos problemas, pero ahorita lo vamos a dejar con texto corto y vamos a ponerle aquí: ingrese el número de teléfono. Ya me equivoqué aquí. Fijo o móvil. Ok. Siguiente campo le vamos a poner dirección. Va a ser texto corto. Mira, aquí le puse texto largo, es corto también. Ok. Texto corto, y le vamos a poner que sea un espacio para dirección de 200 caracteres, nada más. Y aquí vamos a poner: ingrese la dirección de la persona. ¿Qué otra cosa se puede capturar aquí? Un correo. También va a ser texto corto. Ahorita vamos a dejar prácticamente puro texto corto. ¿Ok? Y le vamos a poner que sea de mensaje ingrese el correo de contacto, y le vamos a poner que sea un tamaño de este campo de 100 caracteres. 100 caracteres. Muy bien. Pues de manera general son los que se ocupan: nombre, dirección, teléfono, correo. Son de manera general los datos que se ocupan en un directorio telefónico. Ya cuando es más profesional para una empresa, pues a lo mejor tendría el teléfono de oficina, el teléfono móvil, el teléfono de la casa, el correo personal, el correo de la empresa. O sea, hay muchas cosas. Pero ahorita de manera general podemos manejar esto. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Vamos a guardar esta tabla porque hasta ahorita estamos creándola. Apenas la estamos creando.
todavía no, todavía no la guardamos, ni definimos otras cuestiones que ahorita les voy a explicar, van a ir saliendo sobre la marcha. Entonces le voy a dar aquí clic derecho a esta pestañita donde dice tabla 1, voy a dar clic derecho y le voy a decir guardar. ¿Qué nombre le voy a colocar a esta tabla? Le voy a poner directorio y le doy aceptar. Este mensaje dice no hay ninguna clave principal definida. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere con esta clave principal y por qué su importancia, porque esta clave es muy importante, pero cuando estamos trabajando con otro tipo de bases de datos más compleja. Ahorita todavía no vamos a utilizar esta clave principal, o al menos para estos primeros ejercicios no la vamos a utilizar. Por lo tanto, aquí le voy a decir, dice, me hace una pregunta, ¿desea crear una clave principal? Le vamos a decir que no. Ok, ahí está. Ahora que ya guardé mi tabla, del lado izquierdo en mi panel de objetos, aquí aparece mi tabla. Aquí esta ya la puedo cerrar, le doy clic derecho y le doy cerrar. Ok, pero ya está aquí mi tabla creada. Entonces, si yo ya quiero empezar a capturar información en esta tabla, le voy a dar doble clic y ya se muestra aquí mi pequeña base de datos donde yo ya puedo empezar a capturar mi información. Los campos se pueden hacer más anchos, dependiendo de las necesidades de cada campo se puede hacer más ancho o más angosto. Es algo similar a las columnas de Excel, pero como les dije, estos son los campos. Tenemos el campo nombre, el campo teléfono, el campo dirección y el campo para el correo. Estos son los campos. Y de manera horizontal las filas son los registros. Ahorita no tengo ningún registro porque no he agregado información, pero desde aquí ya lo podemos hacer. Vamos a ponerle, voy a poner mis datos. Luis Manuel Palacios. Ok. Ahora, no cabe el nombre porque está más grande el nombre a lo que es el ancho de la columna, entonces hago más ancho. Ahí está. Teléfono, le voy a inventar un teléfono. Ahí está. Dirección, Tizayuca, Hidalgo. Y correo, vamos a inventar un correo, yo le voy a inventar aquí un correo, ustedes van a crear también unos datos. O sea, ahorita nada más para el ejemplo. Ok. Ok, ahí está. Entonces ya agregué un registro. Ahora sí, esta base de datos ya tiene un registro. Entonces, aquí nosotros, cada vez que vayamos agregando algo, le vamos a dar guardar. Bueno, no cada registro, pero sí cada vez que le hagamos alguna modificación. Por ejemplo, ahorita yo voy a necesitar que capturen 10 registros. Van a capturar los nombres de 10 personas aquí y ya cuando vayan avanzando van a ir guardando. Aquí, por ejemplo, podríamos anotar otro, por ejemplo, Giovanna Soto, por decirlo. Le voy a inventar un teléfono que también vive en Tizayuca y le inventamos un correo Ahí está otro registro. Vamos a agregar otro. Vamos a poner, por ejemplo, a... no sé, vamos a ponerle a David Juárez. Vamos a suponer que él vive en Pachuca. Entonces, ahorita lo que estaríamos haciendo es llenar mi base de datos. Estoy creando mi base de datos. Al momento que ya estoy yo capturando información, ya le estoy creando esta base de datos que posteriormente yo voy a poder administrar si quiero hacer consultas, si quiero hacer una pantalla de captura. Es decir, estoy llenando mi base de datos. Estoy creando mi base de datos.
¿ok? Entonces, ahorita por ejemplo ya tengo 3 registros. Guardo mis cambios. Ustedes van a poner 10 registros, ¿sale?